Buen día, damas y caballeros. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en coordinación con la Fundación Internacional para la Promoción del Desarrollo Sustentable Futuro Latinoamericano, les da la más cordial bienvenida al evento de la suscripción del convenio marco entre ambas instituciones. Antes de iniciar, les recordamos escanear el código QR a fin de que tengan acceso a la valiosa información respecto al camino hacia la transición hídrica y los objetivos de cooperación entre MATE y FLA. En esta mañana saludamos a las autoridades que nos acompañan. Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pablo Lloret, director ejecutivo de Fundación Futuro Latinoamericano. Óscar Rojas, viceministro del Agua. Yasmín Moyano y María José Jiménez, representantes de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Autoridades y compañeros del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones públicas adscritas, directivos de instituciones cooperantes y demás invitados. Agradecemos también la presencia de Roberto Alulima, subsecretario forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bienvenidos. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que se ha sumado a la iniciativa de hacer política pública sobre transición ecológica, que contempla dentro de sus objetivos garantizar el acceso al agua y considerar el desarrollo sostenible como prioridad nacional. Para iniciar, recibamos al viceministro de Agua, Óscar Rojas Bustamante, quien nos hablará sobre este proceso de la transición hídrica en el país. Bienvenido. Muy buenos días con todos los presentes. Ingeniero Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Ingeniero Pablo Lloret, director ejecutivo de Fundación Futuro Latinoamericano. Apreciada directora ejecutiva de ARCA, compañeros subsecretarios tanto de recursos hídricos como de agua potable, saneamiento, riego y drenaje del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Apreciados amigos del Ministerio de Agricultura, de la Dirección de Información Ambiental del MATE y demás amigas y amigos que el día de hoy se han hecho presentes en este importante evento que es trascendental dentro de la transición ecológica que el país ha marcado a través de nuestro ministerio. En la actualidad, la humanidad enfrenta un gran reto, el de garantizar la seguridad hídrica del país para las actuales y futuras generaciones, así como solventar los conflictos de orden económico, ambiental, social, en torno a la gestión de los recursos hídricos, debido al crecimiento de la demanda de agua por las actividades productivas, degradación de ecosistemas, contaminación de los cuerpos de agua y otros, que han demostrado que el Ecuador requiere fortalecer su sistema actual y abordar nuevos desafíos hídricos que permitan gestionar el agua de manera sostenible. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través de la transición hídrica, impulsa la generación de un escenario hídrico sustentable a mediano y largo plazo como un proceso de cambio hacia una gestión eficiente del agua. Desde este viceministerio hemos emprendido acciones en el marco de la transición hídrica, una de ellas con el objetivo de contribuir con la sostenibilidad del recurso hídrico, la distribución justa, el desarrollo de las actividades productivas y el aseguramiento de la soberanía alimentaria. Hemos establecido 12 áreas de protección hídrica con una proyección de que sean hasta el año 2023, 32. Conservando y protegiendo más de 60.000 hectáreas, especialmente entre páramo y bosque, que son fundamentales para que exista la cantidad de agua suficiente para que las autorizaciones de uso y aprovechamiento que desde esta cartera de Estado se otorgan se conviertan en una realidad. Es necesario enfatizar que la importancia de contar con el respaldo económico y técnico de la cooperación internacional es clave para implementar metodologías de escenarios hídricos en el país asociados a un diagnóstico de la situación actual del agua,
La priorización de las inversiones en las cuencas hidrográficas, la ejecución de soluciones a la problemática actual y al escenario tendencial por una posible escasez de agua. Y por último, la determinación de los escenarios hídricos en el Ecuador a través de una gestión integral e integrada de los recursos hídricos, donde la participación de los sectores público, privado y comunitario y de todos los actores sociales e institucionales que son parte de una cuenca hidrográfica jueguen un rol fundamental para una toma de decisiones colectiva, siempre procurando el garantizar agua en cantidad y calidad suficiente, no solo para esta, sino especialmente para las futuras generaciones. La articulación de la Autoridad Única del Agua con la Fundación Futuro Latinoamericano inició en febrero del año 2021, quien es un socio clave y experimentado en la gestión de los recursos hídricos. El convenio que el día de hoy vamos a suscribir es un gran paso a la gestión participativa del agua por parte de los actores, de todos los actores sociales e institucionales que actualmente aunan los esfuerzos necesarios para transitar hacia el desarrollo sustentable por el crecimiento económico y productivo del país. Señor gerente, señor director de la Fundación Latinoamericano, estimados amigos, señor ministro, estamos convencidos de que en este trajinar hacia una gestión integrada e integral de los recursos hídricos, solos no podemos, y que el trabajo conjunto, eficiente y honesto y transparente de todas las instituciones que somos parte de este gran grupo de ciudadanos e instituciones que vamos por ese camino es fundamental para que todos juntos logremos ese tan anhelado predicado que siempre lo decimos, la gestión integral de los recursos hídricos para que exista agua en cantidad y calidad suficiente, especialmente para las futuras generaciones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro viceministro del Agua. La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. Esto lo dijo Tenzin Gyatso. Este convenio marco fortalecerá la transición hídrica en el país y generará un escenario hídrico sustentable de mediano y largo plazo. Invitamos al director ejecutivo de FLAD, Pablo Lloret, quien realizará la presentación de este convenio. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos, señor ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, señor viceministro, estimadas autoridades. Es un día muy importante para nosotros como fundación, como organización de la sociedad civil, ya que esperamos aunar los esfuerzos no solamente de la autoridad ambiental, de la autoridad del agua en este caso, sino los esfuerzos que surgen desde la sociedad civil, surgen desde las comunidades. Creo que ese vínculo, ese nexo que podemos establecer como una forma de planificación, como una forma de proyectarnos hacia un escenario que nosotros queremos, que nosotros le llamamos un escenario ideal, es lo más importante quizá de todo este movimiento. La gestión del agua en el Ecuador es una disciplina, es un arte sumamente complejo que tiene que ser abordado de una forma corresponsable entre estos sectores. Yo creo que lo más importante de todo esto es apuntar a estos resultados ambiciosos que nosotros queremos. Creo que debemos ponernos la vara lo más alto posible en este periodo inmediato de planificación. Es muy importante que todos lleguemos a un acuerdo por el agua, que todos lleguemos a esa fórmula de ponernos el hombro uno con otro para llevar adelante esto. Entonces, con la suscripción de este convenio, nosotros queremos aunar esto. Tenemos unas bases que yo resumiría en algo muy simple. La visión a largo plazo es una visión generacional, es una visión para nuestros hijos, para nuestros nietos. Quizá ahí radica la importancia de esta herramienta, de esta metodología. Nosotros vemos en ese largo plazo, en esa participación de las comunidades, en esa participación de los usuarios, la fortaleza de una herramienta como los escenarios hídricos. Debemos basarnos en la ciencia, debemos basar en toda la información posible que tengamos
la parte técnica es fundamental. Sin embargo, esa parte técnica tenemos que editarla, tenemos que traducirla, tenemos que llevarla al común de los usuarios y sumarlos a esas personas a nuestra experiencia. Esa, yo diría, es la firma que vamos a poner a estos escenarios hídricos. Escenarios hídricos Ecuador es una forma, no es una receta, es una forma en la que nosotros vemos una solución a la planificación a largo plazo. Es una forma en la que nosotros vamos a poner nuestra impronta, y en eso agradecemos muchísimo la voluntad política. Yo creo que esa es la primera parte para comenzar, la voluntad técnica y sobre todo esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que ahí vamos adelante. Entonces, en esa medida nosotros hemos logrado trabajar como Fundación Futuro Latinoamericano muchos años ya con esta herramienta. Llevamos una experiencia desde mediados del 2015 en Chile, en donde conjuntamente con la Fundación Chile y con Fundación Avina hemos llegado a tener una planificación que no es algo que comience y termine, es algo que siempre está en constante evolución, que siempre está generando nuevas expectativas. Queremos hacer algo similar en nuestro país. Yo creo que es muy importante esta firma del convenio, porque pone en blanco y negro esas voluntades, pone en blanco y negro esa capacidad técnica que tiene el Ministerio y que tiene que ser complementada por esa capacidad y voluntad desde la sociedad civil. Nosotros hemos promovido esta iniciativa, hemos tenido esa gran recepción por parte del Ministerio, y queremos en este momento dejar sentada esa voluntad. Creo que es el primer paso de algo muy grande que vamos a hacer. Así es que, como Oscar muy bien lo decía, queremos agua en calidad, en cantidad, y que tengamos acceso a ese recurso hídrico. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa intervención de Pablo Lloret. Laurent Eiseli nos dice que si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Ahora procederemos con la suscripción del convenio marco entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Fundación Internacional para la Promoción del Desarrollo Sustentable, Futuro Latinoamericano. Recordamos que el objetivo de esta firma es establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones en la identificación de acciones que promuevan la gestión integral e integrada de los recursos hídricos a través del fortalecimiento de los equipos técnicos de las dos entidades para trabajar en la implementación y uso de herramientas para la gestión y la conservación. Un fuerte aplauso de los presentes que somos testigos de este gran paso. En el gobierno del encuentro reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el derecho humano al agua a través de la transición ecológica e hídrica y de acciones que contribuyan a la sostenibilidad y sustentabilidad del recurso hídrico. Es hora de escuchar a nuestra autoridad ambiental, Gustavo Manrique, quien se dirigirá.
con unas palabras. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Buenos días con todas, todos. Buenos días, viceministro Oscar, querido Pablo, subsecretario, directora ejecutiva del ARCA, demás miembros de autoridades de diferentes instituciones que nos acompañan hoy en este día histórico, en un hito que no es el primero ni será el último. Vienen una serie de anuncios de cara a la conservación de nuestros recursos. Y Oscar mencionaba que el 5 de junio firmó el presidente el decreto ejecutivo en el que le dábamos la connotación de un nuevo nombre. No lo cambiábamos el nombre específicamente porque dejamos el nombre original de ambiente y agua, pero le agregamos el término o la frase o las dos palabras transición ecológica. Y transición es movimiento, ¿verdad? Transición es ir de un estado a otro. Transición es romper el status quo. Y eso es lo que hemos hecho hoy día, Pablo. Romper un status quo, romper una inercia en la que venimos trabajando, en la que yo tengo 51 años, yo me siento al menos que estoy como entre la mitad de los adultos mayores y la mitad de los más jóvenes, pero ahorita quiero hablar por los más jóvenes. A mí me da la impresión que los más jóvenes dan por sentado que el agua viene de un grifo, que el agua viene de una tubería que llega como por un proceso físico-mecánico que se captura en algún lugar y que máximo el razonamiento de los que no, y no los estoy cuestionando, estoy diciendo que así la vida nos ha llevado a esto, ¿no? Pero das por sentado que el agua está ahí y está para toda la vida. Pero cuando empiezas a entender al agua como un ecosistema integral en el que lo que hace es agua arriba y realmente aguas abajo, que también se pudiera entender como que es la última parte, sigue siendo aguas arriba para los que están más abajo. ¿A qué me refiero? Si analizamos a Ecuador como aguas arriba y aguas abajo, ¿cuál es la parte más sur del Ecuador? Y en Loja, la parte más sur. Zapotillo. Zapotillo sigue siendo aguas arriba para los que están más abajo en nuestro mapa global. Entonces, nuestra responsabilidad del cuidado del agua debe ir realmente de forma integral planetaria como una corresponsabilidad de todos. Veía el otro día que hay una campaña mundial en el que quieren eliminar la S de los océanos. Me parece que son 5 océanos y 7 mares. Pero todo está conectado. Entonces a veces, de nuevo, es como el mar de allá o el océano de allá, pero todo fluye, todo se conecta. Entonces, lo que hemos hecho hoy, y quiero agradecerte, Pablo, por haber tomado la iniciativa, ahora me entero de retomar esto que había iniciado en febrero, pero me parece que tu equipo y nuestro equipo se reunió hace 30 días, 40 días, y hoy estamos firmando el convenio de transición ecológica. Y aquí no se trata de decirle al mundo somos los mejores en todo. Aquí se trata de hacer alianzas estratégicas como la Fundación Futuro Latinoamericano, en la que vamos a trabajar en diferentes aspectos del cuidado y preservación del agua, en el que le garanticemos a nuestras siguientes generaciones, no quiero ser mediocre, pero al menos la misma cantidad de agua que tenemos ahora. Al menos. Ese debería ser nuestro peor escenario. Y es que hay que tomar conciencia. Leía ayer, por ejemplo, que para producir la huella hídrica, para producir
1 kilo de ternera se necesitan 15.000 litros de agua. 1 kilo de pollo, 4.300 litros de agua. Entonces, ya ahí hay una prelación. ¿Qué como? ¿Ternero o pollo? Bueno, es lo que yo decía ayer en un tema también aquí al lado, que se descubrió y lanzamos una nueva especie de rana ayer al mundo, una contribución del Ecuador, ¿verdad? Las ranas son uno de las especies más sensibles al cambio climático. Si las ranas desaparecen, quiere decir, es como los perros cuando aúllan, ¿no? A veces es signo de un temblor. Acá cuando las ranas empiezan a desaparecer, son signos de que el cambio climático, por su sensibilidad, por su percepción, se viene peor. Entonces, decía, para producir una naranja se necesitan 50 litros de agua y un tomate 13 litros. Quiero ir quizás al final un café, 150 litros de agua y una taza de té, 35 litros de agua. Yo les aseguro que en una década muchos países del mundo será mandatorio no solo poner la huella de carbono, que es como lo que más se digiere hoy en día, sino la huella hídrica. Y el consumidor en la percha, al final, no solo elegirá por el precio y el valor nutricional. Eso es lo que nuestros consumidores de hoy en día eligen a la hora de elegir un producto alimenticio, por sobre todo, obviamente, precio, $1, valor nutricional, sodio, potasio, grasas, sales, azúcares, y el tercer criterio será la huella hídrica o la huella de carbono. Entonces, entre el dólar, la salud mía como persona, pero de ahí la salud planetaria de la huella hídrica, hará que elijan el producto que van a consumir. Entonces, no solo que es una responsabilidad ultra superior de nosotros como autoridades comenzar esta transición hídrica de la huella de carbono, sino que además es un buen negocio para el empresario, transparentar eso. Estamos haciendo diferentes acciones, tenemos apenas 2 meses y pico, me parece que estamos en el día 80, ¿verdad? 2 meses, 20 días, y ya tenemos 2 APHs. En 2 meses. Y Oscar mencionó que para el 2020 hay 12 a nivel nacional y que para el 2023 vamos a tener 32. Es decir, casi triplicar. Una APH es un modelo de protección del recurso hídrico, en donde se le da un plan de manejo ambiental con ciertas restricciones y ciertos usos y aprovechamientos que harán que finalmente puedan tener agua de calidad y de cantidad nosotros y las futuras generaciones. En estos talleres, para darle la relevancia al agua, y es que el agua hay que entenderla desde sus orígenes, desde su fuente, desde su mantenimiento, desde su conducción, desde su contaminación. Y lo que pasa en Chimborazo no es lo mismo lo que pasa en Guayas. Las problemáticas son diferentes, las fuentes de contaminación de aquí no son las mismas fuentes de contaminación de acá. Y cuando hablábamos, decíamos ¿qué es el agua? Todos decíamos el agua es vida. Y Oscar hacía una reflexión y decía, para mí el agua es unión. Y eso es lo que tenemos que hacer, que el pueblo ecuatoriano se una a través del agua. Nos han acostumbrado a pelearnos a través del agua. ¿A qué deberíamos todos orientar la mirada hacia el recurso hídrico y saber que ese recurso es por, entre otros, y ojalá por muchas razones más, pero es el principal por el que tenemos que estar unidos? Así que agradezco, Pablo, a la Fundación Futuro Latinoamericano por haber activado de nuevo este plan. Tenemos mucho que aprender. Creo que las experiencias de Chile y de otras partes del mundo nos llevarán a tener agua para siempre en el Ecuador y ojalá en el mundo. Gracias también a ti, Oscar, por liderar desde la función pública
esta transformación hídrica del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y sobre todo gracias por ese mensaje de concienciación para todos. Antes de cerrar este espacio, agradecemos mucho su participación, su presencia aquí con nosotros, testigos de esta voluntad y de este compromiso entre estas dos instituciones para cumplir los objetivos planteados. Les invitamos a degustar de un pequeño break en la parte de atrás y también ahí les recuerdo que pueden escanear el código QR para que todo esto mientras escuchamos una intervención musical. Gracias a Estefanía Cajamarca, Los 7 Glaciares. Bienvenida y muy buenos días. Agradecemos también a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo y también testigos de este gran compromiso. Buenos días.